Escapó de su matrimonio tóxico y abordó un avión, sin darse cuenta de que la persona a su lado era un jefe de la mafia. Huyó de su matrimonio en medio de la noche, eligiendo un vuelo al azar a cualquier destino. Cuando el avión atravesó turbulencia, el misterioso desconocido a su lado susurró: «Finge que estás conmigo». Ella pensó que estaba siendo amable. No tenía idea de que era el jefe más despiadado de la ciudad. La copa de vino se estrelló contra la pared de la cocina. El líquido rojo que le bajaba por la mejilla a Isa ardía donde la mano de David la había golpeado momentos antes. Pero se negó a dejar que él la viera llorar. «No otra vez. ¿Crees que puedes humillarme frente a mis colegas?». La voz de David era baja. Peligrosa. Se acercó. Su figura de casi 2 metros se imponía sobre ella. «Hablándome así durante la cena». Aísa se pegó al mostrador, sus dedos encontrando el tirador del cajón detrás de ella. Dentro estaba su pasaporte. Lo había escondido allí 3 meses atrás, cuando su violencia comenzó a escalar. No estaba respondiendo. Solo estaba expresando una opinión. Su risa fue cruel. «Tu opinión no importa. No eres nada sin mí, Aísa. Nada». Las palabras familiares golpearon como si fueran puños. Durante 2 años, ella había creído eso. Esa noche, algo dentro de ella se rompió. Cuando David se giró para servirse otra copa, Aísa silenciosamente abrió el cajón. Su pasaporte seguía allí, junto con el dinero en efectivo que había estado guardando en secreto. Su corazón latía con fuerza mientras metía ambos en el bolsillo de su chaqueta. «Me voy a la cama», susurró. «No, no lo harás». David agarró su muñeca, sus dedos clavándose en la carne tierna. «No hemos terminado de hablar». Aísa miró su mano y luego su rostro sonrojado. La lluvia golpeaba contra las ventanas, acompañando la tormenta en su pecho. «Sí, hemos terminado». Se zafó y corrió. El rugido de rabia de David la siguió mientras ella salía disparada por la puerta principal hacia la noche de Seattle. La lluvia empapó inmediatamente su chaqueta delgada, pero no se detuvo. Sus pies salpicaban en los charcos mientras corría hacia la carretera principal, con los pulmones ardiendo. Detrás de ella, escuchó la puerta principal abrirse de golpe. «Aísa, regresa». Los faros de un taxi cortaron la oscuridad. Aísa agitó las manos frenéticamente y el coche se detuvo. «Por», jadeó, deslizándose al asiento trasero. «Por favor, apúrate». El conductor, un hombre mayor con ojos amables, miró por el espejo retrovisor. «¿Estás bien, señorita?». «Lo estaré». Aísa miró hacia su casa, la casa de David. Se corrigió y vio su silueta en la puerta. Por primera vez en 2 años, estaba más allá de su alcance. En el aeropuerto Seattle-Tacoma, Aísa estaba empapada frente a la pantalla de salidas, buscando el siguiente vuelo. A cualquier lugar, los números rojos se borraban entre sus lágrimas, pero un destino llamó su atención. Roma, Italia. Embarque en 40 minutos. Un boleto de ida a Roma, dijo al agente de la aerolínea, deslizando su tarjeta de crédito sobre el mostrador con las manos temblorosas. «Es un viaje de última hora bastante interesante», observó la mujer, tecleando rápidamente. «¿Algún equipaje para facturar?». Aísa se miró a sí misma, chaqueta empapada, jeans, y el pequeño bolso que contenía toda su vida. Solo equipaje de mano. 20 minutos después, estaba en la sala de espera, todavía temblando. Cada vez que alguien pasaba, se estremecía, esperando ver la cara furiosa de David. Pero él no sabía del pasaporte, ni del dinero. Probablemente pensaba que se escondía en la casa de su hermana como la vez anterior. Esta vez era diferente. Esta vez, no volvería. La llamada de embarque sonó por el altavoz. Aísa se unió a la fila, con las piernas inestables. La azafata sonrió cálidamente mientras escaneaba su pase de abordar. «Asiento 12B. Disfruta tu vuelo a Roma». Roma. La palabra sonaba extraña en su lengua. Había estudiado historia del arte en la universidad. Soñado con ver la Capilla Sistina, el Coliseo. David había prometido que viajarían juntos después de la boda, pero esas promesas se habían evaporado junto con su amabilidad. Aísa encontró su asiento y se hundió en él, finalmente permitiéndose respirar. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. «Disculpe».
Una voz con fuerte acento la hizo mirar. Un hombre estaba de pie en el pasillo junto a su asiento, alto, impecablemente vestido con un traje gris oscuro a pesar de la hora. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado y, cuando se movió, ella vio el destello de unos gemelos caros. «Creo que soy el 12A», dijo, señalando el asiento de la ventana. «Oh, disculpe». Aisa jugó con su cinturón de seguridad y se levantó para dejarlo pasar. Cuando se sentó a su lado, ella percibió su aroma, algo caro y masculino que la hizo consciente de su propio desorden. Le echó un vistazo mientras el avión se preparaba para despegar. Su perfil era afilado, clásico, como esculpido en mármol, pero eran sus ojos los que atraparon su atención cuando la miraron brevemente, oscuros, inteligentes y extrañamente intensos. Se detuvieron en su rostro un momento demasiado largo antes de mirar educadamente hacia otro lado. Aisa se tocó la mejilla con timidez, preguntándose si el moretón era visible. Mientras el avión despegaba en la tormentosa noche de Seattle, ella presionó su rostro contra la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se desvanecían abajo. Con cada sonrisa, el control de David sobre ella se debilitaba. Estaba libre. Solo que aún no sabía que el hombre sentado a su lado estaba a punto de cambiar por completo su definición de libertad. Luca Romano había notado a la mujer en el momento en que se tambaleó al subir al avión. Su ropa estaba empapada, sus manos temblaban, y había algo en sus ojos que él reconoció, la mirada vacía de alguien que huye del dolor. Lo había visto reflejado en los espejos suficientes veces durante su juventud. Ahora, mientras ella miraba por la ventana con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, se sintió inesperadamente conmovido. En su mundo, la debilidad era peligrosa. Pero había algo en su desesperación silenciosa que se sentía diferente. Auténtico. Él había abordado este vuelo para escapar de sus propios problemas. Una disputa territorial en Seattle que requería su atención personal, el tipo de atención que dejaba a los hombres con dos opciones, lealtad o una tumba poco profunda. Ahora regresaba a Roma, al negocio familiar que tanto lo definía como lo confinaba. Pero la mujer a su lado lo hacía olvidar territorios y obligaciones familiares. Le hacía recordar lo que se sentía al querer proteger algo frágil. Mientras el avión ascendía más alto en el cielo nocturno, Luca Romano, heredero de una de las familias criminales más temidas de Italia, tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos para siempre. La mantendría a salvo, incluso si ella aún no sabía que necesitaba ser salvada. 3 horas después del vuelo, Aisa finalmente dejó de mirar por encima de su hombro. El suave zumbido de los motores y la cabina oscura creaban un capullo de seguridad que no había sentido en meses. Casi se había convencido de que era realmente libre cuando el avión de repente cayó. La aeronave se sacudió violentamente, lanzando a los pasajeros contra sus asientos. Los compartimentos superiores vibraron y, en algún lugar detrás de ella, alguien gritó. Las manos de Aisa volaron a los apoyabrazos, los nudillos blancos mientras el avión se tambaleaba entre la turbulencia. Otra caída brusca le subió el estómago a la garganta. Su respiración se volvió rápida y superficial, la misma reacción de pánico que tenía cuando David alzaba la voz. Cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear el caos, pero todo su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. «Respira». La voz calmada y acentuada cortó su pánico. Abrió los ojos y encontró a su acompañante mirándola con preocupación. A la tenue luz de la cabina, sus ojos oscuros parecían casi gentiles. «No puedo». Otro sacudón violento interrumpió sus palabras. Sin dudarlo, él extendió la mano y colocó la suya sobre la de ella en el apoyabrazos. Su toque era cálido, firme, completamente diferente del agarre doloroso de David. «Mírame. Solo respira conmigo». Aisa se encontró mirando sus ojos mientras él demostraba respiraciones lentas y profundas. Algo en su presencia, tranquila e inmutable incluso mientras el avión se movía violentamente, calmó gradualmente su corazón acelerado. «¿Mejor?», preguntó suavemente cuando pasó lo peor de la turbulencia. Ella asintió, consciente de que todavía sostenía su mano. Cuando empezó a retirarla, sus ojos notaron algo que hizo que su mandíbula se tensara casi imperceptiblemente. Moretones oscuros rodeaban su muñeca donde David la había agarrado. En su pánico, la manga de su chaqueta se había subido, dejando los golpes al descubierto. La expresión de Luca no cambió,
pero su voz bajó a apenas un susurro. Finge que estás conmigo. ¿Qué? Cuando lleguemos a Zúrich, mantente cerca. No hagas preguntas. Antes de que Aísa pudiera responder, la voz del capitán sonó por el intercomunicador, anunciando su llegada a Zúrich para la escala. Quiso preguntar qué quería decir, pero algo en su tono la hizo confiar en él. 40 minutos después, mientras los pasajeros bajaban del avión, Luca se puso de pie y le ofreció su brazo. ¿Recuerdas lo que dije? Caminaron por el puente de embarque juntos, su mano descansando ligeramente en la parte baja de su espalda, protectora, no posesiva. En la terminal, Aísa notó cómo otros viajeros parecían darles espacio, como si percibieran algo sobre su acompañante que ella no podía ver. «Necesito ir al baño», susurró. «Esperaré aquí», dijo Luca, posicionándose de manera que pudiera ver tanto la entrada del baño como el área de la puerta de embarque. Dentro del baño, Aísa se echó agua fría en la cara y se quedó mirando su reflejo. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué la estaba ayudando? ¿Y por qué se sentía más segura con un completo desconocido que con su propio esposo? Cuando salió, comprendió de inmediato por qué le había dicho que se mantuviera cerca. 3 hombres con trajes oscuros estaban cerca de su puerta de embarque, escaneando la multitud con un enfoque depredador. Se movían con propósito, comparando rostros con algo en la pantalla de un teléfono. Uno de ellos la miró directamente, y su sangre se heló. David ya la había encontrado. Sus pies se quedaron clavados en el lugar, pero entonces Luca estaba a su lado, sus brazos deslizándose alrededor de sus hombros en un gesto que parecía casual pero se sentía protector. La guió hacia su puerta de embarque, manteniéndola cerca de su lado. «No los mires», murmuró contra su oído. «Estás a salvo». Mientras pasaban junto a los hombres, Aísa escuchó que uno de ellos hablaba por teléfono. «Negativo. No está sola. Viaja con alguien». Su corazón latía con fuerza, pero la presencia firme de Luca la mantenía caminando con normalidad. Llegaron a la zona de embarque, y él mantuvo su brazo alrededor de ella hasta la última llamada de abordaje. «¿Cómo lo supiste?», preguntó mientras se acomodaban en sus asientos para el último tramo hacia Roma. «¿Ahora qué?». «Necesitaba eso», dijo, gesticulando impotente, incapaz de encontrar palabras para lo que acababa de suceder. Luca permaneció en silencio por un largo momento, mirando por la ventana a los Alpes suizos iluminados por la luz previa al amanecer. «Reconocí la mirada de alguien que huye de algo que quiere hacerle daño». Su respuesta fue simple, pero algo en su tono sugería un conocimiento más profundo. Aísa estudió su perfil. Los pómulos marcados, la ligera cicatriz sobre su ceja izquierda que no había notado antes, la forma en que su traje caro no podía ocultar del todo la fuerza sólida que había debajo. «Gracias», susurró. Él se giró para mirarla, y por un instante, su expresión cuidadosamente controlada se suavizó. «No necesitas agradecerme». Lo que Aísa no sabía era que los hombres de traje no eran los matones contratados por David. Estaban vigilando a Luca Romano, siguiendo los movimientos de un hombre cuyo apellido era susurrado con miedo en 3 continentes. El alcance de su esposo abusivo apenas se extendía más allá de Seattle. Pero ella, sin saberlo, se había puesto bajo la protección de alguien mucho más peligroso y poderoso. El sol de la mañana en Roma se filtraba por las ventanas de la terminal mientras Aísa caminaba junto a Luca hacia la recogida de equipaje. Tras 12 horas de viaje, se sentía vacía, funcionando con adrenalina y con la extraña comodidad de su presencia firme. La ciudad antigua esperaba más allá de estos muros. Su santuario, su nuevo comienzo. «Probablemente debería buscar un taxi», dijo mientras se acercaban al carrusel. «Gracias por todo. No sé cómo agradecerte». Allí, la voz de Luca cortó sus palabras, firme y controlada. Aísa siguió su mirada y su estómago se hundió. 2 hombres con trajes baratos estaban junto a las puertas de salida, sosteniendo una fotografía. Incluso desde lejos, podía ver que era su foto de boda, la que David guardaba en su escritorio, donde ella sonreía a su lado en encaje blanco y mentiras. «Dios mío», su voz se quebró. «¿Cómo me encontró tan rápido?». Los hombres comenzaron a moverse entre la multitud, mostrando la foto a los viajeros, al personal del aeropuerto, a cualquiera que mirara. Uno de ellos habló rápidamente en italiano por su teléfono, señalando hacia la terminal.
La respiración de Aísa se volvió superficial de nuevo. Después de todo, la desesperada escapada, el largo vuelo, la esperanza de haber finalmente logrado liberarse, el alcance de David la había encontrado en otro continente. Comenzó a retroceder, lista para correr, pero no tenía a dónde ir. Entonces Luca se interpuso frente a ella. Caminó hacia los dos hombres con confianza casual, manos en los bolsillos como si paseara por un parque. Aísa lo observaba fascinada y aterrorizada mientras se acercaba. «Disculpen», dijo Luca, su italiano suave y autoritario. Los hombres levantaron la mirada y Aísa vio cómo sus expresiones cambiaban instantáneamente. La agresividad confiada se desvaneció en algo parecido al miedo. No podía escuchar la conversación, pero podía ver su lenguaje corporal. Luca hablaba en voz baja, casi como en una conversación casual, mientras los dos hombres se ponían cada vez más nerviosos. Uno de ellos la miró, y Luca se movió ligeramente para bloquear su vista. Su voz permaneció calmada, pero algo en su postura hizo que los hombres dieran un paso atrás. En 2 minutos, guardaron la fotografía en el bolsillo y se dirigieron rápidamente hacia la salida. Luca regresó a su lado como si nada hubiera pasado. «Se han ido», dijo simplemente. Aísa lo miró. «¿Qué les dijiste?» «Que estaban equivocados. Que la mujer que buscaban no estaba aquí. Pero me vieron. Sabían. Sabían que no convenía discutir conmigo». Sus oscuros ojos se encontraron con los de ella, y por un momento, ella vislumbró algo bajo la superficie que le hizo detener la respiración. No crueldad, sino poder. Poder absoluto e indiscutible. El carrusel comenzó a moverse, rompiendo el hechizo. Luca recogió un solo bolso negro de cuero mientras Aísa permanecía sin equipaje, todavía procesando lo que había presenciado. «No tienes equipaje», observó. «No tuve tiempo de empacar», logró reír con dificultad. «Debería buscar un hotel. Descubrir qué pasa después. El aeropuerto ya no es seguro». La voz de Luca era tajante. «Estarán vigilando, esperando a que salga sola». Aísa miró alrededor de la terminal, viendo de repente amenazas por todas partes. «Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Esconderme aquí para siempre? ¿Venir contigo?» La oferta quedó suspendida entre ellos. Aísa estudió su rostro, buscando motivos ocultos, manipulación, señales de advertencia que había aprendido a reconocer con David. Pero todo lo que vio fue una calma segura. «Ni siquiera sé tu nombre», susurró. «Luca Romano», extendió la mano formalmente. «¿Y tú eres?» Aísa tomó su mano, notando nuevamente lo diferente que se sentía su toque comparado con el de David. Fuerte sin ser agresivo. «Aísa Clark. Es un placer conocerte como es debido». Aísa Clark. Fuera de la terminal, un elegante sedán negro esperaba en la acera. El conductor, un hombre compacto de ojos alerta, salió para abrir la puerta. Asintió respetuosamente a Luca y le dio a Aísa una mirada evaluadora, pero no hostil. «Marco, esta es Aísa. Se quedará en la ciudad por un tiempo». La expresión de Marco no cambió, pero Aísa captó un leve asentimiento de comprensión. Se deslizó en el interior de cuero, inhalando el aroma de un perfume caro y algo más, algo que hablaba de dinero y poder. Mientras avanzaban por el tráfico romano, Luca se sentó a su lado en un silencio cómodo. Aísa observaba cómo la antigua ciudad se desplegaba a través de las ventanas tintadas, ruinas derruidas junto a cafés modernos, calles estrechas que resonaban con siglos de historia. «¿Por qué me estás ayudando?», preguntó finalmente. Luca guardó silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Cuando habló, su voz era más suave que antes. «Pareces alguien que merece libertad». Palabras simples, pero la golpearon como un puñetazo físico. ¿Cuándo fue la última vez que alguien pensó que merecía algo bueno? «No estoy segura de cómo se ve la libertad ahora», admitió. Luca se giró para estudiar su perfil mientras ella miraba a Roma. «Entonces quizás sea hora de que lo aprendas». El coche se deslizaba por la ciudad eterna mientras Aísa se sentaba junto a un hombre cuyo nombre acababa de hacer huir a 2 hombres adultos con terror. Debería tener miedo. Cada instinto le decía que estaba cambiando una situación peligrosa por otra. Pero mientras la protección de Luca Romano la envolvía como una armadura, Aísa sintió algo que no experimentaba desde hacía años, la posibilidad de esperanza.
El coche serpenteó por el laberinto de calles de Roma, pasando por fuentes donde las monedas brillaban al sol de la tarde y cafés donde los locales gesticulaban animadamente sobre su espresso. Aísa presionó su rostro contra la ventana, absorbiendo la belleza de una ciudad que solo había visto en libros de texto. «Es increíble», murmuró, observando a una anciana colgando ropa desde una ventana sobre una panadería que probablemente existía cuando Miguel Ángel caminaba por estas mismas calles. «¿Nunca habías estado en Italia antes?», preguntó Luca. «Nunca he estado en ningún lugar antes». La confesión salió antes de que pudiera detenerla. David decía que viajar era demasiado caro, demasiado peligroso. Que de todas formas no lo apreciaría. Sintió la mirada de Luca sobre ella, pero no se apartó de la ventana. «¿Y qué querías ver?». Su voz era cuidadosamente neutral. «Todo». La palabra salió con fuerza, sorprendiendo a ambos. «La Capilla Sistina, el Coliseo, el Panteón». Estudié historia del arte en la universidad, antes de que se quedara en silencio. ¿Antes de qué? Antes de conocer a David. Dijo que mi título era inútil, que debía concentrarme en ser una buena esposa en su lugar. Finalmente miró a Luca. «No he tocado un libro de arte en 2 años». Algo brilló en sus ojos oscuros. Ira, se dio cuenta, no hacia ella, sino por ella. El coche disminuyó la velocidad, girando hacia una calle estrecha bordeada de edificios color miel. Marco estacionó frente a una pequeña pensión con macetas de flores bajo sus ventanas. «Aquí te quedarás», dijo Luca mientras Marco abría su puerta. Aísa pisó los adoquines, respirando el aroma a jazmín y pan recién horneado. «Es perfecto. María dirige este lugar», pausó Luca, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Discreta. Estarás a salvo aquí». Caminó con ella hasta la entrada, donde apareció una mujer de unos 60 años con cabello plateado y ojos amables. Habló italiano rápido con Luca, mirando de vez en cuando a Aísa con preocupación maternal. «María no habla mucho inglés», tradujo Luca. «Pero dice que eres bienvenida aquí todo el tiempo que necesites. Dile gracias por todo». Luca transmitió el mensaje y María sonrió, tomando las manos de Aísa y acariciándolas suavemente. «Dice, tienes ojos tristes, pero un espíritu fuerte». Luca dijo, «Rara vez se equivoca en estas cosas». Mientras María las guiaba hacia el interior, Aísa admiraba el acogedor interior, pisos de madera gastados, pinturas religiosas en paredes encaladas, el olor a ajo y hierbas flotando desde la cocina. «La habitación está arriba», dijo Luca. «María te mostrará». Pero al llegar a la escalera, Aísa se volvió. «Luca, no tengo dinero para esto. No puedo pagar. Está arreglado. No puedo permitirlo». Aísa se acercó y ella captó ese aroma caro nuevamente, ahora mezclado con algo que era únicamente él. «Déjame ayudarte, por favor». La palabra por favor, de un hombre que claramente no estaba acostumbrado a pedir nada, deshizo sus protestas. Asintió, siguiendo a María hacia arriba hasta una habitación pequeña, pero hermosa con ventanas que daban a un patio donde crecían limoneros en macetas de cerámica. Cuando bajó de nuevo, Luca la esperaba en el pequeño vestíbulo. «Debo irme», dijo, pero no se movió hacia la puerta. «¿Te volveré a ver?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. «¿Quieres hacerlo?». La respuesta honesta era sí, lo cual la aterrorizaba. Había huido del control de un hombre solo para encontrarse atraída por otro cuyo poder superaba por completo al de David. Pero mientras la fuerza de David había sido usada para disminuirla, Luca parecía hecho para protegerla. «No sé qué quiero ya», admitió. «Entonces tómate el tiempo para averiguarlo». Sacó una tarjeta de presentación de su saco y escribió algo en la parte de atrás. «Este es mi número. Si necesitas algo, lo que sea, llámame». Ella tomó la tarjeta, notando el papel caro, la letra elegante que solo decía L romano con un número telefónico. En la parte posterior, él había escrito a Aísa con letras cuidadosas, como si su nombre importara. «¿En qué tipo de negocio estás?», preguntó ella, estudiando la tarjeta. «Importación y exportación», respondió con suavidad. «Negocio familiar». Era claramente una respuesta ensayada, una que no revelaba nada. Pero cuando él se giró para irse, alcanzó a ver a Marco hablando en voz baja por su teléfono junto al auto, con los ojos escaneando la calle sin descanso. «Luca».
Él se detuvo en la puerta. Esos hombres en el aeropuerto te tenían miedo. Mucho miedo. Permaneció inmóvil un largo instante, de espaldas a ella. Sí. ¿Debería tenerte miedo yo también? Cuando se dio vuelta, su expresión estuvo desprotegida por tan solo un segundo, y ella vio algo que parecía dolor. Espero que no, dijo en voz muy baja. Pero Aísa dio un paso hacia ella, bajando la voz. En mi mundo, el miedo mantiene a la gente con vida. Los hombres que te estaban buscando entienden que el alcance de tu esposo termina donde empieza el mío. ¿Y dónde termina el tuyo? Una sonrisa fugaz cruzó sus labios, pero no le llegó a los ojos. No termina. La dejó de pie en la entrada de la pensión, viendo el auto de Marco desaparecer entre el laberinto de calles romanas. Aísa miró la tarjeta en su mano, consciente de que acababa de aceptar protección de un hombre cuyo poder no tenía límites. Por primera vez desde que huyó de Seattle, se preguntó si había escapado de una jaula solo para encontrarse en otra. Una forrada en seda en lugar de espinas, pero una jaula al final. 3 días en Roma habían empezado a sanar algo roto dentro de Aísa. Despertaba cada mañana con los suaves golpes de María en la puerta y el olor a cornetti recién hechos. Pasaba las tardes recorriendo calles empedradas con una guía que María le había dado, y se dormía escuchando el sonido de las fuentes y risas lejanas. Por primera vez en años, se sentía ella misma de nuevo. El martes descubrió un pequeño café cerca del Panteón donde podía sentarse con un capuchino y dibujar la arquitectura antigua. La voz de su profesor de arte resonó en su memoria mientras trazaba las columnas clásicas. El arte no es solo decoración, Aísa. Es como los humanos entienden la belleza en un mundo roto. David había llamado sus dibujos una pérdida de tiempo. Ahora, con el carboncillo moviéndose sobre el papel, recordó por qué se había enamorado de ello. Bellísimo, dijo una voz detrás de ella. Aísa se giró y encontró a Luca de pie junto a su mesa, impecable como siempre, con un traje azul marino que probablemente costaba más que su antiguo salario mensual. Su corazón hizo algo complicado al verlo. «Me seguiste aquí», dijo, cerrando su cuaderno de dibujo. Solo estaba por el vecindario. Señaló la silla frente a ella. ¿Puedo? Ella asintió, y él se sentó, pidiendo un espresso en un italiano rápido. La deferencia del mesero fue inmediata y absoluta, el tipo de respeto que el dinero por sí solo no compra. ¿Cómo supiste que estaría aquí? Luca guardó silencio un momento, revolviendo el azúcar en su café. Quería asegurarme de que estuvieras bien. Esa no es una respuesta. No, no lo es, dijo mirándola directamente a los ojos. La verdad es que he tenido a alguien vigilando desde lejos. No lo habrías notado. Aísa sintió un escalofrío a pesar del cálido sol de la tarde. Me has tenido seguida, protegida sin pedírtelo. Sí. Su honestidad fue, de algún modo, peor que una mentira. Entonces no soy realmente libre, ¿verdad? Solo estoy en una prisión más bonita. Aísa. No. Se puso de pie de golpe, recogiendo sus cosas. Pensé que eras diferente. Pensé. Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de decir que había pensado que podía confiar en él. Luca se levantó también, dejando dinero en la mesa. Demasiado dinero, notó ella. Camina conmigo, por favor. Contra su mejor juicio, lo hizo. Caminaron por la plaza, pasando junto a turistas tomando fotos y vendedores ofreciendo postales. Tu esposo contactó a la embajada estadounidense ayer, dijo Luca en voz baja. Aísa se detuvo. ¿Qué? Presentó un reporte de persona desaparecida. Asegura que estás mentalmente inestable, posiblemente un peligro para ti misma. Está pidiendo que las autoridades italianas colaboren para llevarte de vuelta. La sangre se le fue del rostro. ¿Puede hacer eso? Lo está intentando. Contrató a un abogado local. Alguien con conexiones en la policía. La mandíbula de Luca se tensó. Alguien que no entiende que estás bajo mi protección. Tu protección que yo no pedí. ¿Preferirías enfrentar esto sola? La pregunta quedó entre ellos mientras caminaban. Aísa quería decir que sí, que quería reclamar su independencia. Pero la idea de que el alcance de David llegara incluso hasta ahí le revolvió el estómago. ¿Por qué? Ella preguntó en su lugar. ¿Por qué te importa lo que me pase? Luca se detuvo junto a una fuente donde las monedas brillaban bajo el agua.
Deseos de extraños que creían en un mañana mejor. Cuando tenía 12 años, mi padre trajo a casa a una mujer. Era hermosa, aterrada, cubierta de moretones. Su esposo se había ido. Su voz estaba cuidadosamente controlada. Se quedó con nosotros 3 días. A la cuarta mañana, se fue. Volvió con él. ¿Qué le pasó? La mató 2 semanas después. La respiración de Aísa se cortó. Luca, juré ese día que si alguna vez tuviera el poder de detener cosas así, lo haría. Se giró para mirarla completamente. Ahora tengo ese poder. Permanecieron en silencio, el peso de su confesión asentándose entre ellos. A su alrededor, Roma continuaba su danza eterna. Amantes se encontraban para almuerzos secretos. Niños perseguían palomas. Hombres mayores discutían sobre fútbol mientras tomaban vino. Te vi de nuevo ayer, dijo Aísa de repente. ¿Dónde? En la librería cerca de la Plaza de España. Y el día anterior, en el mercado de TRST, estudió su rostro. No fue coincidencia, ¿verdad? No. ¿Me estás observando a mí o buscando amenazas hacia mí? Ambos. Su brutal honestidad empezaba a convertirse en un patrón. Aísa descubrió que lo prefería a las constantes mentiras de David, incluso cuando la verdad era incómoda. Muéstrame, dijo. Mostrarte qué. Tu mundo. El donde tienes todo este poder. Ella gesticuló a su alrededor. Quiero entender lo que realmente acepto cuando acepto tu protección. La expresión de Luca cambió, un destello de sorpresa cruzando sus rasgos. Aísa, eso no es. Estoy cansada de estar en la oscuridad sobre mi propia vida, dijo con firmeza. David me trataba como a una niña que no podía enfrentar la realidad. No hagas lo mismo. Por un largo momento, Luca estudió su rostro. Luego, lentamente, asintió. Esta noche, dijo, te mostraré esta noche. Mientras se separaban, él regresando a los misteriosos asuntos que ocupaban sus días, ella caminando de regreso a la pensión, Aísa se preguntaba si acababa de tomar la decisión más valiente de su vida o la más imprudente. Pero por primera vez desde que dejó Seattle, estaba eligiendo su camino con los ojos abiertos. A las 10 de esa noche, Marco llegó a la pensión en un auto diferente, elegante, negro, con ventanas tan oscuras que parecían absorber la luz. Aísa se había cambiado con el único vestido que poseía, un sencillo vestido negro que había comprado esa tarde con dinero de su fondo de emergencia menguante. Señora, dijo Marco con un respetuoso asentimiento, abriendo la puerta. El trayecto los llevó desde la Roma turística hasta barrios donde las piedras antiguas daban paso al vidrio y acero moderno. Entraron en un garaje subterráneo bajo un edificio que parecía una fortaleza disfrazada de complejo de oficinas. Luca esperaba junto a un elevador privado, devastador en un traje negro que parecía enfatizar el borde peligroso que ella apenas había vislumbrado antes. Sus ojos la recorrieron con una intensidad que aceleró su pulso. Te ves hermosa, dijo simplemente. ¿A dónde vamos? Arriba. A una reunión. El elevador subió silenciosamente hasta el último piso, abriendo a un pasillo decorado con pinturas al óleo que probablemente pertenecían a museos. Al final, puertas dobles pesadas se abrieron a una sala que le quitó el aliento a Aísa. Ventanas de piso a techo ofrecían vista al brillante skyline de Roma. El espacio era elegante, pero inconfundiblemente masculino. Muebles de cuero, madera oscura, estanterías llenas de volúmenes en varios idiomas. Un bar dominaba una esquina, decantadores de cristal reflejando las luces de la ciudad. Pero eran los hombres en la sala los que le hicieron entender dónde estaba realmente. 8 hombres con trajes caros estaban sentados alrededor de una mesa enorme, su conversación deteniéndose al verla entrar. Eran mayores que Luca, con rostros marcados por años de decisiones que la mayoría nunca tuvo que tomar. Cuando la miraron, sus ojos mostraban cálculo, evaluación y algo como sorpresa. Caballeros, dijo Luca en inglés, su mano descansando ligeramente sobre la espalda de Aísa. Esta es Aísa. Las presentaciones fueron formales, solo nombres de pila. Antonio, Geppe, Franco. Cada hombre se levantó para saludarla con la cortesía del viejo mundo, pero ella pudo sentir el peso de su escrutinio. Por favor, siéntate, dijo Luca, guiándola a una silla junto a la suya en la cabecera de la mesa. Durante la siguiente hora,
Aísa escuchó una conversación que era parte reunión de negocios, parte partida de ajedrez. Hablaban en eufemismos cuidadosos sobre territorios y arreglos, sobre problemas que necesitaban resolverse. Pero bajo el lenguaje cortés, comenzó a entender lo que estaba presenciando. Esos hombres controlaban cosas, personas, dinero. Hablaban de políticos como peones, de negocios como propiedad personal. Cuando mencionaban nombres, otros hombres asentían con el respeto reservado a quienes podían acabar carreras con una llamada. Y en el centro de todo estaba Luca, más joven que la mayoría, pero claramente con una autoridad que iba más allá de la edad. Cuando hablaba, todos escuchaban. Cuando tomaba decisiones, nadie las cuestionaba. La situación de Seattle está resuelta, informó Antonio en un momento. La sangre de Aísa se heló al darse cuenta de que hablaban de los hombres contratados por David. Bien, dijo Lucas simplemente. ¿Y el otro asunto? La solicitud a la embajada ha sido desalentada. El abogado en cuestión decidió dedicarse a otros casos. Las manos de Aísa temblaban sobre su regazo. Así era la protección de Luca. Cuerdas que se movían, presiones aplicadas, problemas desapareciendo porque él quería que desaparecieran. Cuando la reunión terminó y los hombres comenzaron a irse, cada uno se detuvo para hablar en voz baja con Luca. Algunos la miraron con curiosidad y respeto, otros con preocupación mal disimulada. Ella captó fragmentos, complicaciones delicadas, el anciano no aprobará. Cuando quedaron solos, Luca se sirvió un whisky y se paró junto a las ventanas. Roma se extendía bajo él como un reino. Ahora lo has visto, dijo sin volverse. Esto es lo que eres. No era una pregunta. Sí, y estos hombres trabajan para ti conmigo. Mi familia tiene influencia en esta ciudad y en muchas otras. Aísa se acercó caminando para unirse a él junto a la ventana. ¿Tu familia? ¿Te refieres a la mafia? La palabra flotó en el aire entre ellos, fea y definitiva. Preferimos otros términos, dijo Lucas en voz baja. Pero sí. Entonces, cuando me protegiste de los hombres de David, cuando hiciste desaparecer los problemas, se volvió para mirarlo. No solo eres rico. Eres peligroso. Sí, dijo, dejando su vaso y finalmente encontrando su mirada. Te dije que el miedo mantiene vivos a las personas en mi mundo. Debería haber sido más claro. Yo a menudo soy aquello que temen. La confesión debería haberla aterrorizado. En cambio, Aísa se encontró estudiando su rostro, viendo más allá del poder al hombre que le había sostenido la mano durante la turbulencia, que había hablado de una mujer asesinada con dolor en su voz. ¿Por qué me estás diciendo esto?, preguntó. Porque pediste la verdad y porque se acercó. Lo suficiente para que ella viera el conflicto en sus oscuros ojos. Porque necesito que entiendas lo que estás eligiendo. Si permaneces bajo mi protección, no solo aceptas ayuda. Estás entrando en mi mundo. Y si no lo haces, enfrentas el alcance de David y cualquier otra amenaza que te encuentre. Sola, Aísa miró Roma, la ciudad eterna que había visto imperios levantarse y caer, que había sido testigo de todo tipo de poder y corrupción humanos. En algún lugar, David movía hilos, tratando de arrastrarla de nuevo a su jaula de control y violencia. Pero aquí, en esta sala que olía a poder y peligro, estaba un hombre cuya jaula estaba forrada de seda y oro, y cuyos barrotes podían ser más fuertes que cualquiera que ella hubiera conocido. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto, la voz de Luca era cuidadosamente neutral. Marco te llevará de regreso. Al llegar a la puerta, se giró. Luca, ¿esa mujer de la que me hablaste, la que tu padre intentó ayudar? Sí. ¿Crees que habría sobrevivido si se hubiera quedado? Su respuesta la acompañó hasta la pensión. No lo sé, pero habría vivido de manera diferente. Aísa pasó 2 noches sin dormir lidiando con la revelación de Luca. Caminó por las antiguas calles de Roma, se sentó en iglesias donde siglos de almas desesperadas habían buscado refugio, e intentó imaginar un futuro que no involucrara elegir entre 2 formas diferentes de cautiverio. A la tercera mañana, su elección fue hecha por ella. Volvía del mercado con pan fresco cuando lo vio. David estaba en el pequeño lobby de la pensión, su presencia americana incongruente entre los delicados muebles italianos. Vestía su mejor traje, el gris carbón que guardaba para reuniones de negocios importantes,
y su sonrisa era la practicada que usaba para encantar clientes. Pero Aísa vio la rabia ardiendo debajo. «Hola, cariño», dijo, su voz cargada de ese falso calor que sabía precedía su peor violencia. «¿De verdad creíste que podrías huir de mí?» María estaba detrás del mostrador de recepción, pálida por la confusión y el miedo. Obviamente lo había dejado entrar, sin comprender el peligro. «David», la voz de Aísa salió más firme de lo que se sentía. «¿Cómo me encontraste? Te dije que tenía contactos». Se acercó y ella percibió el olor familiar de su costosa colonia mezclada con el whisky que había bebido para animarse. La policía italiana fue muy servicial una vez que expliqué la situación. Mi pobre esposa inestable huyendo en medio de la noche, probablemente en peligro. No volveré contigo. La sonrisa de David se torció en algo feo. Sí, lo harás. Tengo un informe médico que dice que estás teniendo un brote psicótico. Las autoridades están preparadas para internarte por tu propia seguridad si no vienes voluntariamente. La sangre de Aísa se convirtió en hielo. Por supuesto, había encontrado la manera de usar el sistema en su contra. David era meticuloso en su crueldad. No puedes obligarme. Puedo hacer lo que quiera. Su máscara se deslizó completamente ahora, revelando al monstruo con el que había vivido durante 2 años. Eres mi esposa. Me perteneces. La agarró del brazo, sus dedos encontrando el punto exacto donde los moretones antiguos apenas comenzaban a desvanecerse. Aísa gritó y María avanzó. «Todavía siguiéndome», dijo Aísa con un dejo de ironía suave. «Supervisándote», corrigió Luca con tranquilidad. Por un momento, ninguno habló. Roma respiraba alrededor de ellos, viva, luminosa, ajena al peso de sus decisiones. Aísa apoyó las manos en la barandilla fría. «Ayer tomé una decisión», dijo finalmente. «Lo sé». Él no preguntó cuál. No la presionó. Solo esperó. Aísa inhaló hondo, dejando que el aire tibio de la mañana llenara sus pulmones. «Durante 2 años. Viví con miedo. Luego pasé meses huyendo. Estoy cansada, Luca. Estoy cansada de esconderme, de sobrevivir en lugar de vivir». Él asintió, como si ya lo hubiera entendido. «No quiero volver a ser propiedad de nadie. No quiero estar atrapada otra vez». «No lo estarás», dijo Luca con suavidad. «No contigo», corrigió ella. «No si sigo tus reglas. No si acepto tu protección con los ojos abiertos». Luca la observó con atención, su expresión imposible de descifrar, pero sus ojos mostraban algo profundo, contenido, casi vulnerable. «No te estoy pidiendo que vivas bajo mi sombra. Te estoy ofreciendo un lugar donde nadie volverá a lastimarte». Aísa lo miró por fin, enfrentándolo. «Entonces entiéndeme bien. No te elijo porque necesito un salvador. Te elijo porque, por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar sin miedo. Y porque tú me dices la verdad, incluso cuando duele». El silencio entre ellos se volvió más íntimo que cualquier caricia. Luca bajó la mirada un segundo, como si buscara controlar algo dentro de sí. «Si decides quedarte en mi mundo, Aísa, no habrá marcha atrás. No podré protegerte a medias. Estoy consciente. Y aún así, aquí estoy». El leve temblor que cruzó la mandíbula de Luca fue casi imperceptible, pero suficiente para revelar lo que significaban sus palabras. «Muy bien», dijo finalmente. «Entonces camina a mi lado. No detrás de mí. No debajo de mí. A mi lado». Aísa sintió que algo dentro de ella se acomodaba, como si una pieza perdida por fin hubiera encontrado su lugar. Sonrió, pequeña pero real. «Eso puedo hacerlo». Luca extendió una mano hacia ella sin tocarla, una invitación silenciosa y respetuosa. «¿Lista?», preguntó. Ella miró el amanecer extendiéndose sobre Roma, una ciudad que había visto nacer y caer imperios. «Yo también puedo empezar de cero», pensó. Tomó su mano. «Sí», dijo. «Estoy lista». Y juntos, mientras el sol terminaba de alzarse sobre el Tíber, caminaron hacia el futuro que ella había elegido con los ojos abiertos. «Seguía protegiéndote». Se quedaron en un silencio cómodo, mirando cómo el sol subía sobre la ciudad antigua. Aísa podía sentir el peso de la decisión presionándole el pecho como algo físico. «El avión de David despegó hace 2 horas», dijo Luca al fin. «¿Intentará volver?».
No. La certeza en la voz de Luca era absoluta. Sus cuentas han sido congeladas mientras investigan los documentos médicos falsificados. Su firma de abogados lo expulsó como socio. Su reputación quedó destruida sin remedio. Aísa asimiló todo eso, entendiendo que la caída de David había sido tan completa como alguna vez lo fue su control. ¿Hiciste todo eso en una noche? Hice algunas llamadas. Por fin lo miró. A la luz de la mañana, él se veía distinto, casi más joven, menos contenido. Su cabello estaba un poco despeinado, como si se lo hubiera pasado entre los dedos varias veces, y ella pudo notar el cansancio alrededor de sus ojos. ¿Dormiste algo?, preguntó. No. ¿Por qué no? Luca guardó silencio largo rato, las manos aferradas a la barandilla de piedra. Porque tenía miedo de que desaparecieras mientras no te veía, como ella lo hizo. La confesión, tan vulnerable, quedó suspendida entre ellos. Aísa observó su perfil, viendo más allá de la reputación peligrosa al niño de 12 años que vio a su padre fallar al intentar salvar a alguien importante. No soy ella, dijo suavemente. Lo sé, y ya no soy la víctima de David. No, no lo eres. Ella volvió la mirada hacia el río, reuniendo valor para decir lo que necesitaba. Pero podría convertirme en la tuya. Luca se quedó completamente inmóvil. Aísa continuó. Tu mundo es hermoso y terrible. Tienes un poder que David jamás podría imaginar. Puedes hacer que los problemas desaparezcan, controlar resultados, doblar la realidad a tu voluntad. Hizo una pausa, escogiendo cada palabra con cuidado. Pero un poder así no comparte bien. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si me quedo contigo, nunca sabré si mis decisiones son realmente mías. Te amaré porque yo lo elijo, o porque eliminaste todas las otras opciones. Seré feliz porque quiero serlo, o porque quitaste todo lo que pudiera hacerme infeliz. La pregunta cayó entre ellos con el peso de algo sólido. Abajo, el Tíber seguía fluyendo, indiferente a los dilemas humanos. «Piensas que te manipularía», dijo Luca al fin. «Pienso que me protegerías de todo, incluso de mis propios errores. Y tal vez eso no es lo mismo que ser libre». Luca se volvió por completo hacia ella. «¿Y si te lo prometo?» «No», dijo Aísa alzando una mano. «No hagas promesas que quizá no puedas cumplir. Tu instinto es controlar lo que amenaza a quienes te importan. Es quien eres. Pedirte que cambie sería como pedirle al río que fluya cuesta arriba». Se miraron mientras la ciudad despertaba alrededor. Aísa pudo ver el dolor en sus ojos oscuros, la comprensión de que ella tenía razón. «¿Entonces qué pasa ahora?», preguntó él. Aísa metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre de papel grueso, con el membrete de la pensión. «Te escribí una carta», dijo, extendiéndosela. «No la leas ahora. Léela esta noche, cuando estés solo». Luca tomó el sobre, rozando sus dedos. «¿Me dirás qué dice?» «Dice, gracias por salvarme. Por mostrarme que valgo la pena. Por demostrarme que no todos los hombres poderosos usan su fuerza para herir». Hizo una pausa. Y dice, «Adiós. Me voy de Roma hoy. No sé a dónde voy todavía, pero necesito descubrir quién soy cuando nadie me protege. Cuando nadie me controla». Sonrió entre lágrimas que no había notado hasta ese momento. «Necesito aprender a salvarme sola». Luca asintió despacio, comprendiendo por fin. «¿Y después, cuando te encuentres a ti misma?» «No lo sé. Tal vez vuelva. Tal vez te escriba. Tal vez solo lleve conmigo el recuerdo del hombre que me enseñó que la fuerza no tiene por qué convertirse en crueldad». Aísa se puso de puntas y besó su mejilla, aspirando su aroma familiar por última vez. «Cuídate, Luca Romano. El mundo necesita hombres como tú, incluso si mujeres como yo no pueden quedarse en tu sombra». Se alejó sin mirar atrás, dejándolo solo sobre el puente mientras Roma despertaba a su alrededor. En su bolsillo llevaba un boleto de tren a Florencia, el primer destino que elegía únicamente para sí misma, porque quería ver el David de Miguel Ángel y recordar lo que significaba ser esculpido en piedra y aún así estirarse hacia el cielo. Detrás de ella, Luca la miró hasta que desapareció entre la multitud, con la carta apretada contra su pecho como una promesa o una herida. No la siguió. Por primera vez en su vida, dejó ir a alguien que le importaba. Y de algún modo, eso se sintió como amor. 3 meses después,
Llegó una postal a su oficina. Una reproducción del techo de la Capilla Sistina. En la parte de atrás, con una letra familiar. Aprendiendo a pintar otra vez. Aprendiendo a volar. Gracias por enseñarme la diferencia. Luca la guardó en el cajón de su escritorio, junto a la carta, y esperó.